Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a, como digo, ahora que tenemos tiempo, vamos a seguir reaccionando a más partidos, en este caso de Champions. Sé que todavía queda un largo partido de correspondiente a torneo UEFA por reaccionar, pero vamos paso a paso. Vamos a reaccionar en ese partido nos había quedado también, el de correspondiente a Champions League entre Arsenal y Bayern Leverkusen. La vuelta en este caso, que se había jugado en el campo de los Gunners. Sí, un partido que el Arsenal sacaría sin mucho problema. Es verdad que que el Leverkusen tendría una que otra llegada, pero prácticamente casi todas las llegadas fueron del equipo de Mikel Arteta, que lo sacaría por esos 2 goles a 0. Y en el global 3-1. Pero bueno, vamos a irnos a la pizarra táctica, en este caso el televisor, ¿no? El televisor. Aquí tenemos el equipo del Arsenal, el equipo de Mikel Arteta, en este caso saliendo con David Raya en portería, el español David Raya, línea de 4 en este caso con la pareja de centrales con Gabriel Magalhaes y William Saliba, el brasileño, el francés. En este caso los laterales, tanto el lateral por izquierda, en este caso el ecuatoriano Piero Hincapié, el número 5. Y el lateral por derecha, el bueno de Ben White. Los pivotes en este caso con Everich S y de Clan Rice. Vaya pareja. Una de las mejores en la Premier League, si no pudiera ser la mejor. Aquí los medios, en este caso con Martín Zubimendi, el español, Víctor Yorques, el creo que es Víctor, sí. Zubimendi, Yorques y Leandro Trossard, el belga, Bukayo Saka, aunque obviamente sabemos que Bukayo Saka juega más por este sector izquierdo. Víctor Yorques juega un poco más liderando el ataque en el centro. Zubimendi, un poco más retrasado aquí con los pivotes, aunque también llegando a posiciones de ataque. En todo caso sería Declan Rice liderando a veces más la ofensiva. Perdón, Everich S atrás de tanto de Víctor como Leandro Trossard. Y haciendo, si se quiere, acompañando a los atacantes. Declan Rice y Martín Zubimendi un poco más retrasado, pero también yendo como escolta del bueno de Everich S en ataque. En conjunto del Bayern Leverkusen, el conjunto, en este caso de el ex director de las barras y las estrellas, el bueno de el bueno de sí eh, el bueno de Kasper Hjulman, perdón, que no tenía el nombre, quería decirlo bien. El director, o en este caso el técnico del Bayer Leverkusen, Kasper Hjulman, ex director de las barras y las estrellas ex director del equipo de Estados Unidos. Yanis Blas en portería, línea de 3 en este caso con Jarrell Kwanzaa, Emon Taksova y Robert eh, Andrich. Sí, línea de 3 en este caso los centrales, los medios en este caso con Ernest Poku, Alejandro Grimaldo. Ernest Poku y Alejandro Grimaldo los laterales. Alejandro Grimaldo en este caso por izquierda y Ernest Poku por derecha. En este caso los centrales, los medios con el argentino Ezequiel Palacio y Aleix García, el español, el catalán. Arriba también con Cristian Ibrahima, Ibrahima, Cristian Kofané, exacto, Ibrahima Massa y Martin Tierrer, aunque claro, obviamente Kofané liderando un poco más el medio, Martín Tierrer tirado un poco más por izquierda, aunque a veces saliendo por derecha.
Y bueno, y el bueno de Ibrahima Massa. 3-4, sí, 3-4-2-1 y bueno, 4-2-3-1 respectivamente. Arsenal y Leverkusen, bueno, dos conjuntos que, vuelvo y repito, a mi gusto se parecen, aunque obviamente... Me di el televisor. Aunque obviamente el conjunto del Arsenal un poco más ofensivo, o sea, y obviamente un poco más fino en ataque. Aunque no por nada el Leverkusen se queda atrás también con muy buena salida de balón. Y bueno, con muy pocos toques también llegando a portería contraria. Pero bueno, sería en este caso el protagonismo y más en favor del Arsenal. Y bueno, rápidamente vámonos a la cronología, en este caso con ese gol de Eberichese, pero antes de pasar ese gol, decirle que bueno, el Arsenal llegó de manera muy, no voy a decir, puede ser de manera sobrada, tal vez no tan sobrada en puntería, pero el Arsenal sí tuvo sus ocasiones. Y bueno, se puede ver sobre todo con la llegada de, sobre todo que me pareció interesante, llegando mucho el bueno de, ¿el bueno de quién? Sí, el bueno de Leandro Trossard. Para mí, no voy a decir que fue la estrella del partido, pero para mí fue uno de los más desequilibrantes. Bueno, llegando, siendo por izquierda, buscando muchos remates por aquí, muchos remates por allá. También el bueno de Bukayo Saka por derecha, bueno, desequilibrando y también uno que otro remate que le conté. Por lo menos dos, tres remates que, bueno, que obviamente controlaría el bueno que controlaría el bueno de Giannis Splash. Pero bueno, al final Chaka, Bukayo Saka siempre peligroso por derecha, buscando opciones. También el bueno de... ¿Quién más? Bueno, el Beriche ese ya lo analizaremos. Pero sí, diría que también Víctor Yorke, bueno, tanto Víctor Yorke como el bueno de Leandro Trossard, pues haciendo estragos. Víctor muchas veces retrasando su posición y haciendo pared con el bueno de Trossard. También me ha gustado mucho también las llegadas de cabeza también en córner, como no pudiera ser de otra manera. Gabriel Magalhães, que tiene el brasileño que tiene muy buen juego por cabeza. Algunos corners que bueno, que la pelota pasaría por encima de la arquería, pero aún así siempre peligroso desde ese punto, desde el, obviamente desde el punto de la pelota parada, pero también de ese remate de cabeza. Pero bueno, sí, en el 36 pues llegaría el momento de la verdad, en este caso el momento del gol. Un Eberichese o un Trossard que bueno, que hace una firuleta y bueno, termina llevándose el balón o termina dando un balón o pasando un balón en este caso para que se la llevara el bueno de Yorkes. No, bueno, Yorkes estaba por esa zona, pero el que se termina quedando con el balón al final es el bueno de Eberichese, que bueno, que se saca un remate, yo diría un poquito más atrás de la media luna, bueno, un remate, un zapatazo que bueno, va recorriendo y se va colando en toda la superficie superior derecha del arquero, en este caso defendida por de Leverkusen, de Blas. Y bueno, golazo, el bueno de Beric ese que tiene un pie de seda. Uno lo ve que pareciera que fuera un jugador pues rústico de estos deportes defensivos, que también lo es, pero también obviamente es un tipo bueno que tiene un pie de seda, o sea, tanto para pasar, para filtrar, para chutar, o sea, bueno, mejor dicho, hay algo que no haga Eberiches en este equipo del Arsenal, pues yo diría que todo y un poquito más, ¿no? Ataca, defiende, bueno, a veces le pone una marchita más, a veces cuando ve que el partido está, si se quiere, en un dominio controlado, pues bueno, baja. Tú lo ves que parece, a veces puede desaparecer en el partido, pero vuelve a aparecer otra vez y darle un sprint en velocidad junto con Bukayo Saka, pues sabiendo imprimir esas velocidades, ayudando mucho al equipo, tanto como digo, defensivamente como ofensivamente también. Y bueno, también procediendo a los cambios, bueno, saldría en este caso el bueno del Bayern Leverkusen, perdón, en el Bayern
Leverkusen, el equipo alemán, haría unos cambios en el 62. Saldría el bueno de Poku y entraría Mali Tickman, jugador ofensivo también por otro jugador ofensivo. Eh, los dos, bueno, jugadores de porte física, veloces. También, bueno, me acuerdo que el Leverkusen tendría un par de ocasiones, sobre todo con el bueno de Kwanzaa, el lateral derecho del Leverkusen, tocando y haciendo dupla con Massa, Kwanzaa y Massa, que a su vez Massa vuelve a meter un centro y bueno, Kwanzaa remata ya estando desde el área chica, pero lado derecho, si se quiere, un poco alejado del arquero. Y bueno, el cabezazo que se va bien desviado, alejado del poste derecho del arquero de en este caso defendida por el Arsenal, de, en este caso el portero David Raya. Y bueno, al final, como digo, también en el conjunto de Leverkusen saldría Ernest Poco, exacto, y entraría Malik Tillman. Exacto, también saldría. Exacto, sí, sí, no, quería conformar. Exacto, saldría también Martin y entraría Montel Culbert. eh, y bueno, o sea, como tal, el conjunto del Leverkusen para mí, bueno, no hizo un mal torneo, pero obviamente, bueno, obviamente cuando vienen equipos de otro escalafón, o sea, como está el Arsenal, sí, bueno, sin necesariamente ser tan brillante en cuanto el acierto de ocasiones, pues bueno, o sea, el Arsenal hizo lo que tenía que hacer, un conjunto veloz, rápido, que te tiene que tocar la pelota y dormir el encuentro con Subimendi, con jugadores como Everich ese, pues lo hacen. Eh, y bueno, cuando tienen que acelerar con las balas que tienen en los carriles, tanto con el bueno de el bueno de Bukayo Saka por derecha o el bueno también de eh, también del mismo Beriche, pero yo decía el otro por izquierda, en este caso de Trossard, pues lo hacen. Si no me equivoco, bueno, también entrarían, o Mikel le daría un par de minutos también el entrenador a Martinelli. Eh, Otro también desequilibrante, que lo suele hacer bien. Pero bueno, rápido pasando al gol de Declan Rice en el 65. Bueno, un gol, una pelotita que queda ahí mordida, o sea, la que queda ahí, que se la termina llevando el bueno de Declan Rice, creo que a pase de ese. Bueno, al final dispara la rosquita que se va rozando el palo izquierdo del arquero y bueno, gol, golazo del bueno de Declan Rice, o sea, otro que tiene un pie de seda y bueno, cuando quiere le pega duro, cuando quiere le pega suave, pero como sea, casi siempre de las veces, si no es gol, normalmente el disparo pues pasa cerca del campo de la arquería contraria y bueno, ya el Arsenal pues hacía el trabajo, dos goles, toma y bueno, eh, si se quiere a la siguiente estancia, eh, el equipo del Arsenal que bueno, después haría cambios, obviamente saldría el bueno de Martín Zubimendi, el español, que como siempre, partido elegante del jugador español, siempre también haciendo ese trabajo oscuro, o sea, bueno, de ser ese ancla y de ser ese parche que muchas veces necesita el Arsenal, tanto para atacar como para defender también. Y bueno, obviamente saldría Subimendi y entraría Cristian Nogar. Bueno, medio por medio. También eso en el 70 y en el 71 saldría el bueno de Cristian. Exacto. Saldría Ben White, el lateral por derecha, y bueno, entraría Mosquera para cubrir su posición. Y bueno, también saldría el bueno de Beriches, partido espléndido y bueno, con el gol pues lo termina redondeando y termina entrando, como decía, el bueno de Gabriel Martinelli para darle frescura también en el medio, pero también en la banda, o sea, donde se suele mover Martinelli. Martinelli normalmente puede moverse prácticamente en todas las posiciones del campo, pero diría que una de las que más se mueve
en la parte del medio, donde muchas veces Beriche se mueve, pero también al igual que Beriche, pues arranca desde la posición izquierda hacia el centro, o sea, muy de enganche. Y bueno, nada. Después, bueno, en el conjunto del Bayern Leverkusen entraría Osalea, en este caso Ezequiel Palacios, entraría Patrick Schick. Normalmente si lo vemos aquí en la alineación, pues obviamente sale aquí Martín Zubimendi, entra Nogar. Obviamente aquí lo muestra Martín un poco más adelantado, pero normalmente la posición de Martín Zubimendi, del bueno de Zubimendi sería un poco más atrás. Eche sería un poco más aquí en el medio, que lo cual en este caso saldría ese y entraría Martinelli. En este caso, jugador por jugador, pues bueno, obviamente Martinelli juega más por esta zona de, no tanto céntrica, pero sí medio céntrica del lado izquierdo, buscando enganchar de izquierda hacia el centro. Zubimendi, bueno, aquí atrás es que dejaba su posición y entraba el bueno de Nogar por esta zona también. Y bueno, nada, como digo, y bueno, en el caso de Ezequiel Palacios, que bueno, que dejaba su posición y entraba Patrick Schick, que sí, Patrick Schick juega un poco más en el medio, aunque bueno, a veces retrasa su posición para que los carrileros puedan salir, muy típico de estos centros delanteros que a veces pues retrasan para hacer ese trabajo oscuro y darle paso a los que vienen desde segunda línea. Eh, y bueno, o sea, al final, qué decir, en el 92, pues también en el conjunto del Arsenal saldría el bueno de Víctor Gyökeres y entraría el bueno de Miles Skelly. Skelly, que bueno, que es un jugador más, si se quiere, físico de banda, o sea, de estar sobre todo en el extremo derecho, aunque también puede arrancar por izquierda. Y bueno, y York es que también hizo un buen trabajo, también haciendo ese trabajo oscuro, retrasando cuando muchas veces no le llegaba el balón, bajaba un poco a tres cuartos de cancha a asociarse con ese, Beric ese o el bueno de Trossard, y bueno, y haciendo paredes ahí. Y nada, un conjunto de Arteta que bueno, que juega bien, a veces le alcanzará para meter un par de golitos más, a veces no, pero como digo, un conjunto que tiene bien claro sus ideas, estar bien replegado atrás y bueno, salir en contraataque eh, con estos jugadores rápidos y desequilibrantes que tiene. Y bueno, un conjunto de Arsenal que está entre los 8 mejores. Y bueno, eh, muy pronto, bueno, reaccionaremos a ese partido de Champions y bueno, también a lo que nos venga también de Premier League. Y nada, hasta aquí mi resumen de ese Arsenal 2, Bayer Leverkusen 0, 3-1 en el global. Y bueno, nada, hasta aquí mi resumen. Y bueno, gracias por escucharme. Y bueno, en la siguiente no olviden dejar su like, suscripción, la campanita, todo eso. Y bueno, seguirme hasta donde se puede. Y bueno, un saludo, nos vemos.